México está actualmente en la recta final rumbo a las elecciones presidenciales. Las corcholatas de parte de Morena ya están muy destapadas. Sin embargo, me parece que hay una ausencia de candidato fuerte opositor que sea visible. Por eso estamos aquí con Guadalupe Acosta Naranjo para que nos dé su perspectiva, vocero del Frente Cívico Nacional y de Unidos. Bienvenido, Guadalupe Acosta. Es un gusto tenerte aquí en la revista, en este país. ¿Cómo has estado? Bien, muchas gracias, a tus órdenes, como siempre, y qué gusto poder platicar con ustedes y más con esta revista que tiene tanta historia y tradición. Muchas gracias. Las elecciones pues ya están a la vuelta de la esquina y parece, por lo que dicen las encuestas, pues ya una candidata muy fuerte, ¿no? De parte de Morena. Sé que has estado trabajando en temas de gobierno de coalición. ¿Cómo piensan enfrentar a Morena? Y segunda pregunta, si todavía están a tiempo. Nosotros estamos pensando en el Frente Cívico Nacional y en Unidos construir la más amplia unidad para la elección del 2024. En 2021 se construyó una coalición inédita. Si a alguien nos hubieran dicho hace algunos años que podía ser posible que el PRI, el PAN y el PRD confluyeran en una coalición electoral, tal vez hubiéramos soltado la risa o la carcajada, porque eso que fue posible en el 21 o que sucedió en el 21, hasta hace unos pocos años no estaba en el escenario de nadie que eso pasara. Esta coalición fue una coalición importante, logró arrebatar la mayoría calificada al gobierno de la República, a la coalición gobernante, y eso ha tenido una repercusión en una serie de iniciativas que el presidente ha presentado y que no han podido ser aprobadas constitucionalmente. Se ha rechazado la iniciativa que militariza o militarizaba la seguridad pública en el país. Se ha rechazado la reforma electoral que dañaba las facultades de organización y de independencia del Instituto Nacional Electoral, y la propia reforma energética está en cuestión porque no pudieron aprobarla de manera constitucional y lo hicieron legal. O sea, tuvo un sentido lo que se logró. Y eso se ha reforzado con los nuevos bríos de la Suprema Corte de Justicia. Ha abandonado esta idea de que 4 ministros estaban de manera permanente apoyando las iniciativas ilegales del presidente, aunque violaran la Constitución. Hoy hay una recomposición de fuerzas, una nueva presidencia en la Corte, y ha ratificado las decisiones de las cámaras donde no se le dan mayoría al presidente. No ganamos la elección. Si hubiera habido elección en el 2021 para presidente de la República, aunque con un margen menor, hubiese vuelto a ganar la coalición gobernante. PRI, PAN y PRD sacaron un poco menos de 20 millones de votos en el 2021 y la coalición Morena-PT Verde sacó un poquito más de 21 millones de votos. O sea, la diferencia se redujo a aproximadamente 1,5 millones de votos, 1,400,000. Por eso, el Frente Cívico surge después de esta elección como con varios objetivos, pero uno de ellos es ampliar nuestra unidad. Si hubiese participado MC en la coalición, los resultados hubiesen sido 2 millones de votos de diferencia para los partidos opositores al gobierno. Ya perdió Morena la mayoría de los votos si conjuntamos a toda la oposición. Fueron minoría en el 21, solo pues faltó que hubiese habido mayor unidad. Necesitamos, por lo tanto, propiciar una unidad mayor que la que tenemos de PRI, PAN, PRD. Primero, conservar esta, que no vaya a fracturarse, porque parece que siempre está en constante peligro. Y no solamente consolidar esta unidad, sino ampliarla con MC. Y un objetivo adicional de nosotros era ampliarla con mayor participación ciudadana. Creo que lo ocurrido a finales de 2022 y principios de 2023, las 2 movilizaciones en defensa de nuestra democracia, del Instituto Nacional Electoral y de la autonomía de la Corte, fueron movilizaciones muy exitosas. La del 13 de noviembre nos sorprendió a todos, incluso a los que la convocamos, porque el Frente Cívico fue precursor de estas movilizaciones junto con los compañeros de Unidos. Y no esperábamos, sí esperábamos una respuesta, pero la verdad sea dicha, el tamaño de la respuesta rebasó cualquier expectativa. Su extensión territorial, porque en el 13 de noviembre hubo 60 ciudades
en el país y en el extranjero que se sumaron simultáneamente a la movilización del 13 de noviembre. Pero el 26 de febrero, que nos pusimos como objetivo ahora el Zócalo, que parecía un emblema reservado solo para el presidente y su partido, que nadie más había osado convocar al Zócalo, lo convocamos desde la ciudadanía, sin dinero, sin prerrogativas, sin anuncios en la radio y en la televisión para promocionarlo, sino solo a través de las redes sociales y de las redes de amigos y familiares que se fueron extendiendo para esta convocatoria. El Zócalo fue insuficiente, ya no hay un solo Dios del Zócalo, ya no hay un solo rey del Zócalo, el Zócalo volvió a ser de todos, las fuerzas políticas, y ahora fueron 120 ciudades en el país y en el extranjero. Las movilizaciones, y mira que me precio de haber estado en casi todas las movilizaciones de la época reciente, esta es la movilización más grande de la historia de nuestro país. Entonces, hay un nuevo elemento. Queremos mayor unidad partidaria y hay un nuevo actor, los ciudadanos que no estuvieron en el 21 y que no estuvieron en el 18 y que nosotros queremos conservar para la elección del 24. Que estos cientos de miles, más de 1 millón de personas, las cifras que tú quieras, cientos de miles de personas que participaron por su propio pie, que fueron sin ser obligados, que fueron por una cosa abstracta, no alrededor de un candidato, no alrededor de una tragedia, no alrededor de un fraude electoral o de un supuesto fraude electoral, no alrededor de eso, sino de una cosa que parecía, y decían los analistas, es muy abstracta y no le interesa a los ciudadanos, que es la democracia. Pues resulta que contra lo que está pasando en otros lugares del mundo, donde cada vez la democracia pierde adeptos, en el caso mexicano fue el motor de la movilización más grande que hayamos tenido. Entonces, ¿cómo pensamos enfrentarlos? Uniendo a los partidos, promoviendo la mayor unidad partidaria y propiciando que los ciudadanos participen. Sí hay oposición ciudadana, se demostró, y queremos que ella se refleje para la elección del 24. Me parece muy interesante esto que mencionas de incluir como a la ciudadanía y de cómo se está conformando esta coalición, la alianza entre diferentes partidos, ¿no? Está el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano y Ciudadanos, ¿no? Como bien mencionas. La pregunta que tengo es si existe alguna afinidad ideológica entre todos estos que están formando parte de la coalición, o si son los objetivos lo que está amalgamando su acción. Esta no es una coalición basada en una ideología. Al contrario, las hemos hecho a un lado para poner objetivos muy concretos y específicos hacia adelante. Lo que sí creo que nos une es este asunto de la democracia, la defensa de la democracia. He discutido mucho con muchos amigos, compañeros con los que hemos participado muchos años en lucha, que me alegaban, y todavía no dejan de decírmelo de vez en cuando, que la democracia es un asunto que no atrae a la mayoría de los ciudadanos. Y yo soy el que dice lo contrario. La democracia es el paraguas donde puede haber gente socialdemócrata y gente de la democracia cristiana de manera general. Y todo lo que haya en medio, porque es este factor a la gente que piensa que hay que defender la vida y que por lo tanto es inmoral legisle sobre el aborto, y gente que defiende el derecho de las mujeres a decidir. Bueno, el paraguas que puede unir a estas dos partes es un asunto mínimo, la democracia, y nos permite entonces amalgamar a gente de las mayores ideologías políticas. Y además lo que queremos es transitar hacia una verdadera reforma de cambio de régimen, y eso no es ideológico. Ese es un diseño que tiene que ver con la democracia y que se tiene que plasmar en acuerdos que se legislen para que abandonemos el viejo presidencialismo, el rancio presidencialismo, sistema presidencial, que en México es presidencialismo, porque no solamente el presidente tiene muchísimas facultades legales y constitucionales que concentran poder en una sola persona y que los hace de alguna manera superior a los otros dos poderes, al legislativo y al judicial, sino tiene muchísimas facultades metaconstitucionales que hace que entonces en una sola persona se concentre muchísimo poder. Y hoy lo estamos viendo. Ante decisiones de otras instituciones, el presidente dice, yo voy a hacer lo que yo quiera. Oye, que la Corte se lo prohíbe, no me importa. Voy a hacer lo que yo quiera y a ver, háganme algo. Mucha gente se desespera y dice, oiga, ¿por qué no hacen nada? Es que sí hacemos. Pero el presidente dobla la apuesta y viola
las decisiones institucionales que se están tomando. La Constitución dice que debe haber un Instituto Nacional de Acceso a la Información. Los tribunales han resuelto que está en falta el Senado de la República por no nombrarlos, y el presidente anuncia por las mañanas que no se nombrarán, aunque lo diga la Constitución y aunque lo hayan resuelto los tribunales, y no hay poder humano que lo haga cambiar. Entonces, tenemos que abandonar este viejo presidencialismo que hoy lo estamos viviendo de una manera muy cruda, porque hay alguien que decidió ejercer todas las facultades que le otorga la ley y la Constitución y todas las que no le otorga. Punto. Por eso creo que podemos clarificar a amplios sectores de la sociedad que la solución a eso es abandonar el presidencialismo mexicano y avanzar hacia un sistema donde haya contrapesos efectivos, se le quite poder al presidente, se redistribuya entre los otros poderes de la Unión, la sociedad y la federación, porque también tiene que ver con un asunto del pacto que tenemos entre el gobierno central y los estados y municipios. Es eso lo que nosotros queremos, por eso no es ideológico, es un asunto muy práctico, es un asunto que pone en el centro la democracia, la defensa de las instituciones y una redistribución del poder para democratizar. En este mismo espíritu democrático, como gobierno de coalición, ¿cómo están pensando seleccionar al candidato que pueda contender en las presidenciales del 2024? Los partidos políticos tienen casi el monopolio de la designación de candidatos. Hay una figura de candidatos independientes, pero que para nosotros, que no estamos en los cargos de dirección partidaria, no es opción para esta vía. Porque vamos a enfrentar una elección de Estado muy fuerte, con el presidente a la cabeza y con un INE que, por cierto, se está achicando estas últimas decisiones de no sancionar las claras infracciones tanto del presidente como sus corcholatas, como despectivamente o peyorativamente los llamó, y ellos muy gustosamente aceptan que así los mencione. Hacer una candidatura independiente sería pulverizar el voto, ayudar a la dispersión del voto, cuando lo que queremos es exactamente lo que te decía hace unos momentos: la más amplia unidad, los tres partidos, tratar de incluir a AMC y que los ciudadanos también puedan participar en el proceso. Por eso, los partidos van a tener que emitir una convocatoria. Yo les he dicho a mis compañeras y compañeros, nosotros estamos constituidos en los 32 estados de la República y ya vamos llegando casi 100 ciudades, porque queremos llegar a 300, donde está más del 70% de la población, pero bueno, es otra cosa. Nuestro órgano va a decidir cómo vamos a participar en ese proceso de unidad de una manera muy concreta. Y yo les digo a mis compañeros, ya no peleemos que la convocatoria salga así o asá, con este moñito, con el otro. Dejemos que los partidos cumplan su papel. Ellos tendrán que ponerse de acuerdo y van a emitir una convocatoria. Por lo que nos han dicho, ellos probablemente acepten, no probablemente, van a aceptar registros de personas que no solo sean del PAN, quien tiene en este momento el acuerdo firmado con el PRI de que ellos llevan mano en el proceso de la elección presidencial, no para que el candidato sea del PAN, sino para que conduzcan el proceso. Puede ser uno del PAN si es resultado del proceso, si uno del PAN gana el proceso de selección al que convoque. Van a poder registrarse al parecer gente del PRI, se van a poder registrar gente del PRD y dicen que también podrán registrarse personas de la sociedad civil, sin militancia partidaria. Ahí en ese espacio, lo que yo creo, lo que yo estoy proponiendo, es que la sociedad civil organice un proceso para seleccionar a una persona, que la llevemos a la convocatoria que ellos realicen y lo pongamos como una propuesta de este conjunto de organizaciones y participe en el proceso. ¿Qué propongo yo? Bueno, que el nuestro, como la sociedad civil no es un partido y nadie puede hablar a nombre de toda la sociedad civil organizada, nadie es dueño de eso. Algunas organizaciones pues, hemos tenido una participación, pero de ninguna manera llegamos a la soberbia de pensar que somos representantes de la sociedad civil, somos parte de esa sociedad. Por lo regular tenemos un carácter unitario y queremos ampliarla. Yo propongo que nosotros hagamos elecciones primarias, que nosotros no lo resuelvan en un cuartito unos cuantos líderes de las organizaciones de la sociedad que vamos a proponer a tal compañera o compañero, sino organicemos debates en el país, en los 32 estados, que abramos el registro para que se puedan inscribir gente de la sociedad o gente de los partidos que decidan mejor ser parte de un proceso de selección democrática de nuestra aspiración. Recorramos el país, nombremos un órgano
un consejo electoral ciudadano, le propongo yo, donde estén personalidades muy fuertes, ex consejeros electorales, articulistas, gente de reconocida solvencia moral, hombres y mujeres, que sean el órgano que certifique la transparencia, la equidad, la igualdad, la certeza del proceso electoral nuestro. Y que entonces recorramos y en una fecha que hay que definir, pongamos urnas en las plazas. Uh-huh. Abramos la posibilidad de que también se pueda votar a distancia por internet, con un previo registro y una mínima de verificación para que no haya algún proceso irregular, los candados de seguridad suficientes, y vote la gente. Uh-huh. Y el que resulte hombre o mujer ganadora, ese lo tomamos y lo inscribimos en el proceso de selección que los partidos estipulen. Nosotros lo haremos de acuerdo con lo que la gente diga. Por lo tanto, no tenemos un precandidato nuestro al que estemos apoyando, sino nosotros tenemos un método. Y el método es que los ciudadanos decidan quién es la propuesta de los ciudadanos. Y si allá va a haber una encuesta, o allá va a haber un debate, o habrá una segunda vuelta, como ellos nos digan, estamos listos, porque quien resulte ganador de un proceso como este, y que los demás aspirantes le levanten la mano, cerremos filas, vayamos en unidad, y vamos a la unidad con los partidos, creo que habrá recorrido el país, habrá tomado notoriedad suficiente, y una figura que hoy no existe, porque efectivamente no parece existir un candidato con la fuerza suficiente que ya esté aglutinando al conjunto de la oposición. No tenemos un Cuauhtémoc Cárdenas o un Manuel Cloutier de 88, o un propio López Obrador, o un Peña en su momento, o un Fox en el 2000. Ese personaje ya no surgió. Bueno, el método puede darle legitimidad, fuerza, visibilidad al que pueda encabezar un proceso opositor de esta naturaleza. Por ahí va justamente mi siguiente pregunta. Estamos viendo una crisis de legitimidad en los partidos políticos. Probablemente sean una de las instituciones de la democracia con menor popularidad. Y ahora, en este intento de atraer a la ciudadanía hacia el proceso, me pregunto si se resuelve el problema de legitimidad de los partidos a través de este método del que me comentas. Nosotros vamos a utilizar este método como un ejercicio ciudadano. Los partidos no sabemos qué método vayan a usar. Hubiésemos deseado, o yo desearía, que ese fuese el método de todos, porque si ellos convocaran a una elección primaria y que sean los ciudadanos, a mí me parece que ellos recobrarían credibilidad ante los ciudadanos, porque esa crisis de credibilidad es cierta, y no solo en México, sino en muchos lugares del mundo. Ustedes que son estudiosos de la vida política nacional e internacional se habrán dado cuenta que los sistemas democráticos están en crisis en muchos lugares. Pero no es eso para tirar a los sistemas democráticos. Yo soy alguien que cree en un sistema de partidos, no en un sistema de partidos donde puedan hacer lo que quieran sin ninguna regla democrática. Por eso nos opusimos a las propuestas que habían hecho hace apenas unas semanas para quitarle dientes al Tribunal Electoral en las decisiones de los partidos, alegando autonomía partidaria. Yo digo, sí, yo soy partidario también de la autonomía de los partidos, pero con reglas democráticas. Uh-huh. Si un partido atropella los derechos y viola las normas democráticas, pues el tribunal puede corregirlo. Y por eso nos opusimos. Era un poco un contrasentido que unas semanas atrás hubiéramos tenido movilizaciones tan intensas de la ciudadanía y unos días después ya estén platicando con Morena en cómo se fregaban en el tribunal. Entonces, pues sí era un poco un contrasentido. Y por eso mucha gente de la sociedad brincamos, hicimos con cuidado saber nuestra inconformidad y afortunadamente los partidos retrocedieron en su propuesta. Yo soy partidario de primarias. Yo quisiera que en este país estuvieran lo que ya existe en muchos lugares. En Estados Unidos hay primarias entre los partidos, en el republicano y en el demócrata, con reglas, organizados, y ahí se van decantando hasta que termina alguien siendo electo. Y en Sudamérica están también procesos similares con sus propias modalidades de primarias obligatorias simultáneas, ¿verdad? Y organizadas por la autoridad electoral. Pero esto no lo tenemos hoy en México. Y los partidos deberían de valorar que hay un alejamiento de los ciudadanos respecto a los instrumentos partidarios. Una forma de acercarnos
de en el mediano y largo plazo recobrar legitimidad de instrumentos que son necesarios en la democracia, como son los partidos políticos, es que los partidos abran sus decisiones a los ciudadanos también y no sean solo decisiones de las cúpulas partidarias. A veces no toman en cuenta ni a todos sus militantes, solamente los dirigentes. Bueno, si no tomas en cuenta a los militantes, pues mucho menos a los ciudadanos. Por eso yo les digo, ya no desesperemos en qué van a hacer los partidos. Ya han dicho que van a ir juntos, ya han dicho que los ciudadanos podemos participar. Entonces nosotros organicemos el primer proceso, un inédito proceso de selección de un aspirante consultando a los ciudadanos y abriéndolo. Si tuvimos confianza en el 13 de noviembre, cuando no teníamos la expectativa de cuál sería la respuesta, y si tuvimos confianza el 26 de febrero, volvamos a apostarle a los ciudadanos y que los ciudadanos se equivoquen o atinen, que ellos elijan y con ese vamos al proceso. Y eso le puede dar legitimidad a los partidos. Es lo que yo creo. Si ellos rechazan este proceso, pues lo voy a sentir mucho, vamos a estar en una circunstancia muy difícil, y vamos a estar en desventaja, porque además este proceso democrático que nosotros queremos impulsar contrasta con el método centralista del partido en el poder, que han dicho que harán una encuesta que ni a los propios aspirantes les da satisfacción porque no saben ni cómo va a ser la encuesta, ni qué empresa la va a hacer, ni cuáles son las preguntas. Basta escuchar las declaraciones de algunos de estos aspirantes que se sienten que ya hay una designación, que hay una cargada oficial sobre una aspirante y que en todo caso, si esa aspirante no es, pues hay otro tabasqueño que está listo para el relevo. Ellos están jugando un proceso cerrado. ¿Qué debería de hacer la oposición? Pues un proceso abierto. Claro. Tener el alto contraste y poner un órgano, como el que decía hace rato, que dé confianza, que por el tamaño y la personalidad y el prestigio de las personas hay un INE imparcial interno que hará nuestro proceso electoral. Ha pasado ya un mes, ¿no? Desde que hubo este foro de unidad y gobiernos de coalición que organizó Unidos. Me parece que ya firmaron un acuerdo, pero quería preguntarte sobre qué definiciones han logrado y qué tipo de propuestas se escuchan, ¿no? Al interior de este grupo de personas. Creo que fue muy importante el foro, porque además de reunir a 13 de los que han levantado la mano, los 3 partidos, más gente que no pertenece a ningún partido, abordamos un tema que es fundamental. Hace un rato te argumentaba por qué deberíamos de abandonar el presidencialismo. Pero ¿para dónde vamos? Gobierno de coalición es un nombre que aquí se puso en México, es medio criollo. Es un sistema semipresidencialista, no es absolutamente parlamentario. Si tú me preguntaras a mí, yo soy partidario de los regímenes parlamentarios. No miro las condiciones para dar un salto de tal tamaño en México. Entonces estacionemos en un método intermedio donde el Congreso tenga mayores controles sobre el gabinete, no tengamos secretarios sino ministros, que tengan facultades establecidas en la Constitución y en la ley, que no todos dependan solo de la voluntad del presidente, que puede poner un agrónomo en Pemex o una periodista en seguridad pública, porque lo que él prefiere es confianza, y que no rinden cuentas porque no van al Congreso, el propio presidente ya no acude al Congreso a rendir cuentas. Es un poder muy vertical y autoritario. Tenemos a un sistema intermedio donde se redistribuyan facultades, se le dé mayor poder al Congreso, algunas de estas se pasen a la sociedad y otras facultades recaigan en las entidades de la República. Tenemos que lograrlo. Pero tenemos una cosa que puede ayudar. Gobiernos de coalición ya está en la Constitución y no se ordenó hacer una ley secundaria. Quedó enumerado de manera general. Por lo tanto, quienes adoptemos esta figura constitucional, tenemos un margen amplio, no tenemos una camisa de fuerza para diseñar cuál sería el modo de funcionar del gobierno de coalición en caso de que nosotros ganemos. Porque no está, precisamente porque no hay ley secundaria, no tenemos una camisa de fuerza, podemos soñar y diseñar un mecanismo que nos dé mejores facultades de vigilancia y supervisión y transparencia al gobierno. Pero en el foro abordamos 5 temas de gobierno de coalición que no se habían abordado. Siempre hablamos nomás del diseño constitucional o legal del gobierno de coalición. Y eso lo abordó Diego Valadez y el ministro José Ramón Cosío, que nos
aceptaron ser ponentes con nosotros, pero luego hablamos de qué política de seguridad pública debería de haber en un gobierno de coalición. Y abordamos también cómo la sociedad civil debería de participar en un gobierno de coalición, que fue otra mesa, que esa la hizo Luis Carlos Ugalde, y qué política económica debería de tener un gobierno de coalición. Y eso lo hizo Macario Schettino, y además con dos muy buenos de los aspirantes, José Ángel Gurría e Ildefonso Guajardo, que son economistas reconocidos y con experiencia. Entonces, se trata de ir desarrollando, saliéndonos del viejo margen de gobiernos de coalición, para ir abordando políticas públicas específicas que debe de implementar un nuevo gobierno que pretenda ser distinto a este. Estamos en pañales, es un tema relativamente nuevo, que en México no se ha experimentado, que se había diseñado nomás a la distribución del poder. Habían dicho, bueno, y si ganamos, bueno, pues que el secretario de Gobernación o el gabinete, el jefe de gabinete sea para tal fuerza y que un porcentaje sea para tal partido y otro porcentaje para tal partido. Y yo creo que en eso dimos un poco en el clavo al decir, no basta el reparto de posiciones de los participantes, sino tenemos que acordar políticas públicas que sean compromisos de un gobierno nuevo de coalición, entre ellas una política pública que es el rediseño del Poder Ejecutivo para restarle facultades extraordinarias que hoy de manera abusiva se han venido implementando y dárselos a otras esferas de poder público con mayor amplitud y transparencia y candados democráticos. Se oye muy interesante todo lo que están planteando. Es desde luego un gran reto. Me parece que es algo que no se ha hecho en México. Estaremos seguros de querer saber más, ¿no?, sobre el tema. Muchas gracias por esta entrevista. A ti. Seguimos en contacto. A ti, muchas gracias y un saludo para ustedes. Y pues hay que seguir en contacto porque estamos diseñando algo inédito, efectivamente, pero vale más soñar que mirar hacia el pasado. Muchas gracias. A usted.